honor para mí, la verdad, estar aquí. Quiero primeramente siempre honrar la vida de mis padres. Creo que gran parte de la responsabilidad, de que yo esté aquí es del Señor, evidentemente, pero a través de mis padres. También honro mucho la vida del equipo pastoral, Pastor Marcos, Cristian, gracias por todo lo que han sembrado en mi vida. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy Daniel, soy casado, tengo 2 hermosos hijos. Y si usted no me ha visto y es nuevo, es porque yo vivo en la ciudad de La Paz por este tiempo, ¿ya? Y eso es algo que les voy a compartir, un poquito de la experiencia que he vivido, porque quizá usted dice, Daniel, ¿por qué estar allá? Debería estar acá, no funcionan a veces las cosas, pero no importa, ¿ya? La verdad es que estamos allá por obediencia al Señor. El Señor nos habló en algún momento de salir de aquí un tiempo. La palabra fue muy precisa, el tiempo que han estado aquí en Arica ha sido excelente para sus vidas, pero necesito tratar otras cosas y por eso los voy a sacar para que la identidad de Cristo en ustedes crezca y así vuelvan y en algún momento vamos a regresar. Todavía el Señor nos dice cuándo, pero así como nos llevó, creemos que de la misma manera nos va a traer. Y eso ha sido parte de nuestro crecimiento en nuestra vida y así es como Cristo se ha ido cimentando en nosotros. Y hemos aprendido, después de estar mucho tiempo sirviendo aquí entre ustedes, creo que el Señor me saca un poco para poder tratar mi vida en su conocimiento, en aprender a vivir lo que realmente Él quiere cimentar en mi vida y quizás por el hecho de estar sirviendo siempre, había dejado un poco de lado esa situación de exponerme a que Cristo tratara mi interior. Entonces, lo que les quiero compartir el día de hoy, y el título le voy a pedir a Carlitos, por favor que lo ponga, algo que titulé Conocer a Cristo. ¿Sí? Y empieza más o menos así el tema, porque yo sé que ustedes ya llevan mucho tiempo más que yo aprendiendo acerca de las cosas del nuevo pacto, pero el Señor en este tiempo me ha dado una clase intensiva que voy a tratar de expresar y quiero con todo mi corazón que al expresar lo que les voy a decir no sea yo hablando, sino que sea Cristo a través de mí, el que les comparta y que pueda Cristo hablarles a su vida más allá de lo que yo les pueda expresar. ¿Sí? Entonces, de partida tenemos que entender de que en nuestra vida y en la vida general vamos a siempre lidiar con dos perspectivas de vida. Una perspectiva que ya hemos aprendido que es la vida en Adán y otra perspectiva que es la vida en Cristo. ¿Cierto? Entonces, pero tenemos que entender de que de estas perspectivas hay una sola que es la verdad. Y es la perspectiva en Cristo. Cristo es la verdad, ¿cierto? Y en Cristo, Cristo expresa todo lo que es verídico. Y solo lo que refleja a Cristo es lo que Dios finalmente considera verdadero. También debemos saber que lo que nos permite ver a Cristo como Él es, o sea, que lo que no nos permite ver a Cristo como Él es la carne. La carne es como un velo en nuestras vidas que no nos permite ver la realidad de Cristo. Y es lo que constantemente vamos a estar luchando en nuestra vida, quitar esa carne para poder realmente ver lo que Cristo es. Entonces vemos que la ley del Antiguo Testamento existía un poco para esto, para disciplinar la carne. Vemos que en el Antiguo Testamento hay una ley que todos los antiguos intentaron seguir, intentaron regirse por esa ley, pero todos sabemos que esto es imposible porque la carne es indomable, la carne es indómita, entonces no puede obedecer. Es decir, que la ley fue dada para que quede en manifiesto nuestra incapacidad frente al pecado. ¿Sí? Y el único obediente es Cristo. Y a menos que Cristo no esté en nosotros no vamos a poder ser obedientes. Nunca. Si Él no es expresado en nuestra vida, no podemos obedecer. Lo que obedece en nosotros
es Cristo. ¿Ya? A veces cometemos el error de pensar deme un segundito. Ya, cometemos el error de pensar y le decimos a la gente, ven, Cristo va a mejorar tu vida, ven, va a restaurar tu vida. Y la verdad es que Cristo no vino a eso. Porque todo lo que el hombre desea, todo lo que el hombre tiene, desea, todo es muerte. Cristo lo que viene a hacer es a crucificar tu carne. Cristo no viene a restaurar tu vida. Lo que Él quiere es poner su vida en ti. Y para poner su vida en ti, es necesario que tú pases por una cruz. Te crucifiques juntamente con Él y al morir tu vieja creación, Cristo se puede ver, se puede expresar. Entonces, sígame en esto, mire. Nosotros venimos como una planta, ¿ya? Una planta bastante dañada, una planta con hojitas caídas. Ahí, no sé si las plantas pueden caminar, pero ya, imaginemos que las plantas caminan. Y camina así. Entonces, vemos de pronto que se acerca el jardinero. Y jardinero es Dios. Entonces tú dijiste, este jardinero sí, él me va a podar, todo, me va a arreglar, le va a echar agüita. Y de repente el jardinero viene y en vez de sacar, no sé, el abono, el agua, no, sacó de atrás un hacha. ¿Y qué hizo con el hacha? Le puso el primer hachazo en la raíz. Y cortó la planta. ¿Y saben qué hizo después? Sacó del bolsillo una semillita y la puso y la plantó. Esa semilla contiene la vida, es una semilla divina y eterna que te va a dar vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Entonces, volviendo a lo del Antiguo Testamento, bueno, en el Antiguo Testamento Dios usó un lenguaje de figuras para hablarnos acerca de Cristo. Todo el Antiguo Testamento habla acerca de Cristo y Él de alguna otra manera puso en la Biblia un lenguaje natural, ¿ya? Porque nosotros antes de Cristo éramos personas naturales, entonces puso un lenguaje natural para que nosotros pudiéramos comprender las cosas espirituales. De alguna otra manera, Él buscó y vemos que siempre como destellos, algunos dicen como sombras, yo prefiero decir como flashes, porque en Jesús no hay sombras, entonces son luces, destellos que vemos de Cristo. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que siempre preguntarnos, a ver, en esto que estoy leyendo, ¿dónde está Cristo? Algo me quiere decir este texto acerca de Cristo. Entonces, quiero que Carlitos me ayude. Vamos a leer este texto que dice Hebreos 1, versículo 1, 2, ¿ya? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Hay otro? Ahí termina. Entonces aquí vemos que en los postreros días Dios nos habla Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Ya? En el original dice en Hijo, como si Hijo fuera como un idioma. Dios nos habla a través del Hijo. ¿Sí? Entonces, por eso que en el Antiguo Testamento vemos el arca de Noé, la Pascua en el Éxodo, ¿ya? El arca del pacto, todos estos eran como sinopsis de una película. ¿Usted ha visto una sinopsis de una película? ¿Cierto? Que le muestran las partes como importantes. Y ve, no sé, los Vengadores, que le corta la cabeza. Claro, uno ve eso, pero no ve la película. ¿Y sabe qué pasó en el Nuevo Testamento? Algo pasó, pues la película se estrenó, pues. ¿A cuánto le está gustando la película? ¿Amén? Ahí, te la dejo para que la ocupes en tus prédicas. ¿Ya? Entonces, les voy a contar un poco la historia de algo que nos suele pasar a nosotros, ¿ya?
Imagínense a una mujer que tiene una foto de su amado, ya una foto de su amado, la tiene ahí, la ve, la revisa, y dice, ay, qué lindo, espero que algún día venga a verme, y la ve y dice, oye, que si es tan lindo, si su perfil es tan bonito, sus ojos, ay, iluminan mi ser. Resulta que llega un momento que el amado le manda una carta y le dice, voy a estar en el pueblo esta semana. Y ella se empieza a arreglar, va al espejo, se maquilla un poquito, ve unos videos de TikTok, ¿listo? Entonces, llega el momento de encontrarse viernes 5 de la tarde en la plaza, viernes 5 de la tarde en la plaza, y llega el amado de ella, lo ve, y ella lo mira, él le habla, le dice, hola, ¿cómo estás? Y ella lo ve y le dice, lo siento, pero no acepto. No, le dice, no, en serio le dice eso. ¿Sabes qué? Que yo prefiero la foto. Yo prefiero, ahora que te veo, me doy cuenta que prefiero la foto. Y esta historia, aunque yo esperaba que le causara risa, gracias Señor que lo logré, esto puede ser ridículo, gracioso, pero tristemente es una de las mayores tragedias que nos puede pasar a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a veces preferimos la foto. ¿Por qué? Porque en la foto, claro, yo me puedo hacer una imagen de la persona. Yo la miro, incluso con mi mente ya lo veo más bonito. Y empiezo a hacerme una idea de lo que yo me imagino que es la persona. Pero ¿qué pasa cuando la persona se hace presente? Yo sé que cuando la persona se hace presente, ya mi realidad completa va a cambiar. Porque está ahí. Porque ya no estoy hablando con la foto, él está ahí y voy a conocer cómo él es, cómo se mueve, cómo me habla. Y eso me es incómodo. No me es cómodo porque yo ya me había hecho un imaginario súper hermoso y a lo mejor no es. Entonces, quiero decirle que Dios no es como lo imaginamos. Ni tampoco Dios es producto de nuestra imaginación. Él es real, muy real. Y tenemos que aprender a verlo y conocerlo. Carlitos, ayúdame con Juan 1, del 1 al 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Realísimo, realísimo. Entonces, y esto también Jesús lo confirmó, que Él era la palabra, ¿cierto? Porque eso estoy hablando, Cristo es la palabra, ¿sí? Y Jesús lo confirmó en Juan 5:39, que dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Siguiente. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso es lo que dice. Entonces, aquí es cuando Jesús le está diciendo a los fariseos, le dice, ¿saben qué? Ustedes son las personas expertas en la Escritura. Le han enseñado a todo el pueblo, le han enseñado a todas las personas y ustedes son muy rigurosos con eso. Pero ahora que yo estoy frente a ustedes, ustedes no me reconocen. Y esto, ¿saben por qué pasa? Porque a menos que seamos nacidos en el Espíritu, no lo vamos a reconocer. Porque hay un solo maestro que nos puede enseñar a Cristo, y este es el Espíritu Santo. Podemos llenar una iglesia con gente que sabe mucho de la Biblia, pero ellos se hacen una idea imaginaria de Dios, y en verdad no lo conocen. Y si no lo conocen, ¿qué pasa? Están muertos. Todo se reduce al conocimiento de Cristo. Porque, ¿saben qué? Con el mensaje del Evangelio escuchamos acerca de Él, ¿ya? Y cuando me refiero al mensaje del Evangelio, cuando decimos, oye, el mensaje del Evangelio, ¿saben qué es el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio, o sea, un mensaje que habla de Cristo, ¿cierto?
el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo. El Evangelio entonces es Cristo, ¿ya? Y Cristo no es una lista de reglas para practicar, como en el Antiguo Testamento. El Evangelio es espíritu y vida, según Juan 6:63. Juan 6:63, que dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, ¿cierto? Y este versículo le traté de buscar ahí, ustedes saben que con la tecnología podemos avanzar un poquito. Inteligencia artificial, explícame por favor esto. Y salió lo siguiente, miren, dice, el Espíritu de Dios es la fuente de vida. La carne humana es incapaz de producir vida espiritual. Y las palabras de Jesús, siendo espirituales, otorgan vida. Esa es la explicación del texto. ¿Ya? Porque como les dije, el Evangelio es una persona y esa persona es Cristo. Si nos quedamos solo con la enseñanza, ponemos un velo que nos impide verlo. ¿Ya? Entonces, resumiendo un poco esto, vamos a dar un ejemplo para que a usted se le vaya quedando este mensaje. Imagínense, ustedes son un futbolista, ¿ya? Un futbolista y resulta que, vamos a dar el ejemplo del Antiguo Testamento. Usted es un futbolista y hay alguien que es tu DT y te va diciendo, flaco, a la derecha, flaco, no, ahí, salta, cabeza, listo. El centro, cuidado de los offside, todas esas cosas que manejamos los futbolistas. Bueno, esto es como el Antiguo Testamento. ¿Sabe cómo el Nuevo Testamento? Es como que usted estuviera en la banca, sentado, preparándose ahí los zapatos, las canilleras, y de repente viniera, no voy a decir ni Messi ni Ronaldo, ¿ya? Voy a decir Ronaldo fenómeno, Ronaldo de mi tiempo, Ronaldo Nazario. Y de alguna manera Ronaldo como que, no sé, como que por los calcetines se metiera en ti. Y ese partido viene, Ronaldo que está en ti, recibe gol, 7-0 ganan. 7-0 ganan, pero no por ti. ¿Saben por qué ganaste 7-0? Porque Ronaldo estaba jugando por ti. ¿Ah? Entonces de eso se trata. De eso se trata. Aquí dice, cada pase y cada gol lo hace Él, porque tú te haces a un lado y Él toma el control. Así es con Cristo. No se trata de que Dios sea tu entrenador, ¿cierto? Sino que se trata de que Dios juegue por ti. De eso se trata. Como dice Gálatas 2:20, dice lo siguiente. Estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿ya? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿cuántos están gozosos de esta verdad, de saber que Cristo vive en ti, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros? Síganme en esto, mire. En Colosenses 1:26-27 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Ya? Hasta el momento sabemos que hay un misterio, ¿cierto? Dice, y este misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hasta ahí quedamos. Esta historia es lo siguiente. Pablo fue llevado al tercer cielo, ¿sí? Tuvo una experiencia eterna con Dios, donde él, por primera vez en la historia, a un ser humano, le fue mostrado este secreto, que nunca antes nadie lo había podido saber. ¿Y cuál era el secreto? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, tenemos que entender que como raza humana fuimos destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la palabra, ¿cierto? A raíz del pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios?
es todo lo que expresa Dios, ¿sí? Cuando hablamos de la gloria de Dios, imagínense, vemos en la naturaleza la gloria de Dios, que es la expresión de Dios mismo a través de la naturaleza. La expresión de Dios mismo a través, no sé, de una persona, etc. Eso es la gloria de Dios. Entonces, con el pecado nosotros perdimos eso. Perdimos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Cristo en nosotros, ¿qué implica? Que somos devueltos al plan original. ¿Sí? Tener una vida plena, y esta vida en Cristo es la que nos permite expresarlo a Él en su totalidad. ¿Amén? Para que Cristo viva en nosotros, nuestro viejo yo evidentemente debe morir. ¿Ya? Porque Cristo no vino a ayudarnos. Cristo no vino a ayudarnos. Cristo vino a matarnos en la cruz para que Él viva en nosotros. Él viene a habitar en nosotros y así comienza nuestro proceso de conocimiento de Cristo. ¿Ya? Y en este proceso de conocimiento de Cristo tenemos que entender lo siguiente. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instaurará más nosotros? Perdón, ¿quién le instruirá más nosotros tenemos? ¿Qué tenemos? La mente de Cristo, ¿cierto? Y en Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Qué significa esto? La Escritura dice que, bueno, somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos saben eso? Somos el cuerpo, ¿cierto? Y de este cuerpo, ¿quién es la cabeza? Cristo. Perfecto. Cuando Jesús fue glorificado, volvió en un nuevo cuerpo espiritual, que somos nosotros. ¿Sí? Cuando Cristo murió, resucitó y después fue llevado al cielo, ¿cierto? Le dijo a los discípulos, me tengo que ir, y los discípulos decían, pero ¿cómo si te esperamos por los siglos de los siglos? Todas nuestras generaciones te esperaron, ¿por qué te tienes que ir? Porque Él necesitaba expresarse en plenitud. Y cuando volvió en un cuerpo que somos nosotros. Entonces, por lo tanto, nosotros no somos, imagínense el ejemplo de la gallinita, ¿cierto? Pasa que cuando una vez se le corta una cabeza a la gallinita para cocinarla, la gallinita, todos escuchamos una historia que la gallinita salió caminando así. Y la cabeza se quedó allá. La iglesia no es así. La iglesia no es un cuerpo sin cabeza. ¿Ya? Porque tenemos una cabeza y esa cabeza es... Entonces, compartimos, y si la cabeza es Cristo, compartimos algo con Él que es su mente, su forma de pensar, guiados por el Espíritu. Esa mente nos permite entender la palabra y conocer la palabra. Y la palabra es Cristo. ¿La palabra es? Perfecto. El Espíritu Santo es clave en esto. Jesús dijo, el Espíritu nos guiará a toda verdad y nos recordará sus palabras. ¿Ya? Entonces, eso lo vemos en Juan 16, 13, 14. Juan 16, 13, 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos habla de Jesús, ¿ya? Y Él nos da esa capacidad de poder entender lo que significa que Cristo esté dentro de nosotros, ¿ya? Y el Espíritu Santo, ¿sabe qué hace también a veces? No a veces, sino que siempre. El Espíritu Santo no nos fortalece. ¿Usted sabía que el Espíritu Santo no nos fortalece? Nos debilita. ¿Y sabe por qué? Porque si nosotros somos débiles, Él se glorifica en nosotros. Él nos hace fuertes, claro. ¿Ya? Su trabajo es revelar a Cristo en nosotros. Y para eso nos pone en una cruz. Para que Cristo pueda ser manifestado. Por eso pasa, y como no lo entendemos a veces bien, pasa que empezamos a pedir cosas que ya nos fueron dadas. Por ejemplo, Señor, uno está en el supermercado y va con sus hijos, ¿no? Y uno piensa y tiene la esperanza de que los hijos se van a portar bien en el supermercado. Bueno, a las
primeras 3 leches botadas, uno se da cuenta que no fue tan buena idea traerlos, pero uno dice, Señor, dame paciencia. Señor, dame paciencia. En este momento me estoy acordando de 20 chistes, pero le prometí al Señor que no iba a convertir la prédica en un stand-up comedy. Así que, entonces, Señor, dame paciencia. Y de repente, aquí en tu mente, te viene a la mente un recuerdo de una hermana diciéndote, hermano, no pida paciencia. Porque ¿qué va a pasar? Porque el Señor le va a traer ¿qué? Le va a traer pruebas. ¡Mentira! No es verdad. ¿Sabe por qué? Porque en nosotros habita el Espíritu Santo. ¿Cierto? Y ¿sabe qué? Le tengo una noticia. En Gálatas 5:22, que va a salir ahora en pantalla, dice lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El Espíritu que habita en usted contiene todo eso. ¿Necesita paciencia? Usted la tiene. ¿Solamente qué necesitamos? Que crezca, que se manifieste. ¿Amén? Y este va pegadito con el hermano gemelo. Señor, dame fuerzas. Dame fuerzas, Señor. ¿Y sabe qué? En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo, ¿en quién? ¿Por qué? ¿Qué hace Él? ¿Lo está entendiendo? Amén. Entonces, pedimos cosas porque no estamos entendiendo el misterio de Cristo. El misterio de que Cristo en nosotros, Él es la esperanza de gloria. O sea que Él esté en nosotros, nos permite que nosotros volvamos al origen y podamos expresar toda esa verdad, toda esa realidad de Dios. ¿Ya? Entonces, como les dije anteriormente, el conocimiento de Cristo es crucial. Perdón. Usted no va a... puedo hacer un pequeño paréntesis. Usted no lo va a entender. Lo que pasa es que yo soy encargado de medios y usted no sabe lo difícil que es encontrar una buena foto del predicador, así como que no salga así, ¿no? Entonces por eso me detuve para... Bueno, le estaba diciendo que el conocimiento de Cristo es crucial, ¿ya? Entonces, y esto se ve reflejado en ¿sabe qué? Mire, la medida de expresión de Cristo en nosotros depende de cuánto lo conocemos. No sé si se entendió, ¿sí? La medida de la expresión, o sea, el nivel en que nosotros lo vamos a expresar depende de cuánto lo conozcamos. Si usted lo conoce un 2%, ¿cuánto va a expresar? Un 2%. ¿Cuánto lo va a disfrutar? ¿Cuánto lo va a vivir? Perfecto. ¿Ya? Entonces, por eso entre nosotros puede pasar que se den cristianos inmaduros, incluso estando en Cristo. ¿Ya? Y eso puede llevarte a vivir una vida en derrota, incluso hasta quebrar tu relación con tus hijos, tu matrimonio, todo. ¿Saben por qué? Porque la inmadurez del cristiano es el resultado del poco conocimiento de Cristo. Si usted lo conoce poco, usted va a ser una persona inmadura. Y eso le va a traer muchos problemas con otras personas. La inmadurez es tan peligrosa como la incredulidad. El desconocimiento nos impide vivir todo lo que Dios nos ha provisto en Él. Entonces usted me preguntará, ya Daniel, está bien, Cristo en ti, y todo eso ya, pero ¿y cómo lo aplico en mi vida? Yo les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, miren, en el matrimonio, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras esposas, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, la gloria del matrimonio no es que dos personas se pongan de acuerdo y que caminen juntas. Ya eso lo hacen todos, ¿cierto? Yo me caso, me junto con una persona y caminamos juntos. Eso no es la gloria de Dios. No. ¿Saben lo que es la gloria del matrimonio? Es que ambas reflejen a Cristo y a la iglesia, esa relación.
renunciando a sus voluntades para hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? ¿Y cuáles son los mayores problemas del matrimonio? Que cada uno quiere hacer lo que le dé la gana, su voluntad. A él no le gusta a ella, no, es que se pone pesada, que me grita. A él no, es que es flojo. Todas esas cosas, ¿cierto? ¿Pero qué? Muchos matrimonios en la iglesia están destruidos porque no entienden este diseño divino. Una esposa o un esposo no necesitan reglas, necesitan rendirse a Cristo. Y Cristo va a manifestar la esencia del pacto matrimonial. Fue luz para él. A su pequeña edad de matrimonio fue luz. ¿Cuánto? Denle un aplauso al Señor por eso. Lo mismo, mire, lo mismo con la unidad de la iglesia. ¿Ya? Primera de Corintios 1:10 dice: os ruego, pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, en un mismo sentir. ¿Sí? Entonces, esto de la unidad de la iglesia parece un sueño. Imagínense que todos los de la iglesia nos pongamos con nuestros caracteres, con nuestras cosas, nuestras trancas, Claro, uno dice, imposible, po. Pero este es el diseño eterno de Dios, po. ¿Cierto? Pero la unidad de la iglesia no va a suceder si no morimos a nosotros mismos. La iglesia es un grupo de gente que ha renunciado a sus voluntades para hacer la voluntad de Dios. Y a menos que nosotros menguemos y le devolvamos el gobierno de nuestra vida a Dios, no veremos esa unidad. La unidad no es una utopía, es el resultado ¿de qué? De Cristo en nosotros. ¿Amén? Aquí les voy a hablar de la parte de la prédica que me pega a mí en el corazón. Hablemos de servir a Dios. Vamos a Salmos 102. Dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Eso es en Salmos, ¿cierto? Pero hay otro capítulo que dice lo siguiente. Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo? ¿Sirvo o no sirvo? Entonces, ante esta aparente contradicción de la Biblia, que sabemos que la Biblia no se contradice, hay luz detrás de esto. Hay algo más que no nos hemos dado cuenta que es, y es lo siguiente. Y se lo digo yo, mira, yo descubrí que Dios no necesita que tú sirvas. Tu servicio, Dios no lo necesita. Si Dios creó todo, imagínense. Creó todo lo que vemos, nos creó a nosotros. ¿Por qué Dios va a necesitar que alguien lo sirva? Y claro, ahí está Danielito Castillo, que soy yo, sirviendo en la iglesia desde los 14 años hasta los 36. Ahora tengo 38, he estado 2 años en Bolivia. Y así como, y Señor, ¿cómo que no querés que te sirva? Pero es que no voy al hecho del servicio, voy un poquito más allá. ¿Sí? El servicio, ¿sabe qué? El servicio, Dios no necesita que le sirvamos. El servicio lo necesitamos nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza en Cristo. Recién leímos el versículo que decía, Dios no se deja servir por manos humanas. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino para servir. La naturaleza de Cristo es servir. Entonces nosotros necesitamos servir. En 1 Corintios 9:16 dice, me es impuesta, ¿está? Ahí está. Bueno, aquí yo tengo una versión que dice, me es impuesta la necesidad de predicar. Así dice, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Básicamente lo mismo. Me es impuesta la necesidad de predicar. Si hay vida en nosotros, si hay algo vivo en nosotros, va a haber fruto, ¿cierto? Y si hay fruto, hay vida.
Y si no hay fruto en usted, hay algo que no está entendiendo. Hay algo de, a lo mejor, inmadurez. No sé qué puede hacer, que Dios le revele. Pero si en usted no hay fruto, hay algo que necesita cambiar. Muchas veces nos ha pasado que hemos ocupado el servicio para nuestra realización personal. Y junto con ello generamos un problema de egos, de envidias, que no ayudan en nada al cuerpo. No es lo mismo servir a Dios que dejar que Él trabaje a través de ti, que esa es nuestra meta. No es lo mismo. No, créame que no estoy criticando su servicio. De hecho, muchísimas gracias si usted está dando de su tiempo para servir aquí en la iglesia. Estoy yendo solamente al hecho de su motivación. ¿Usted está sirviendo porque quiere ocupar la iglesia como plataforma para algo? ¿O realmente está dejando que la voluntad de Cristo y Cristo en usted produzca fruto? ¿Sí? Que es muy distinto. Es como, por ejemplo, aquí mi amigo Eladio, ¿ya? Que Eladio es un amigo que yo tengo que es amigos como de que uno le manda como historias. Entonces nos mandamos historias y no hablamos mucho, pero entre chistes nos entendemos. Bueno, Eladio es guitarrista acá y él tiene su guitarra, ¿cierto? La guitarra la vemos aquí y bueno, no pasa nada. Esta guitarra, si nadie la toca y está aquí, medio que hasta incluso si yo quiero arreglar algo atrás, estorba. Pero es muy diferente esa guitarra cuando viene Eladio, aprieta sus pedales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Él sabe cómo va a hacer sonar esto, ¿cierto? Y él toca y el sonido sale, ¿cierto? Entonces nosotros solamente vamos a ser útiles en las manos del guitarrista, ¿sí? Así que el guitarrista sabe apretar los pedales, sabe qué cuerdas tocar y ese sonido sirve para cautivar a muchas personas. Asimismo Cristo en nuestra vida. Nosotros somos como la guitarra y es el guitarrista que puede y sabe qué tocar y qué no para que pueda obtener el mejor sonido. ¿Amén? Pasa también algo que hacemos con esto del servicio, ¿ya? Y es que a través de estas cosas, ¿cierto? De las motivaciones a lo mejor equivocadas, nosotros queremos sustituir a Cristo. Cuando no servimos de la manera que debiéramos a través de Cristo, como que sustituimos a Cristo. Entonces, imaginen esta historia. Una mamá se le pierde a su hijo. Se le pierde. Claro, los primeros minutos, tranquila, la vas a encontrar, tranquila. Ay, Jesús. Se da vuelta y estaba acá. No, mentira. No, tranquila. Claro, después ya en el supermercado, después lo segundo que hace es, empieza, ¡Camila! ¿Cierto? Ya. Y el tercer paso es va donde el guardia y le dice, se me perdió mi hija, no la encuentro. Y lo primero que el guardia le dice es, ya, a ver, dígame cómo es su hija. Atención, 3, 4, todo eso. Entonces, ya, mi hija, mire, tiene así como 4 o 5, el pelito aquí como medio cafecito, ojitos café, blanquita, tiene un vestido rosado y zapatitos negros. Ya, atención, el vestido del señor. Todos los guardias empiezan a buscar, encuentran. Señora, aquí está, mire, pelito café, blanquita, ojos café, vestidito rojo, zapatos negros. La mamá dice, ¿sabe qué? Está vestido igual que mi hija, pero no es mi hija, po. Y los guardias le dicen, pero se parece, pues señora. ¿Ustedes creen que esa madre va a aceptar a esa niña porque se parece? ¿Porque está vestido igual? Más bien uno dice, pero el guardia aquí piensa que la mamá lo va a aceptar. Entonces, la mamá sabemos que no va a aceptar a esta niña porque no es su hijo, pues es como un sustituto, ¿cierto? Entonces, ella dice, esta no es mi hija. Y la policía dice, se parece.
¿Creen que la madre aceptaría a este hijo por el hecho de que se parece y no fuera el suyo? ¿Sabe qué? Dios no quiere algo que se parezca a su hijo. Dios quiere a su hijo. ¿Y sabe dónde quiere a su hijo? En usted. No quiere un sustituto. Él quiere a Cristo en usted. Entonces, a veces vivimos tropezando una vez y otra vez con la misma piedra. Y es porque estamos intentando vivir como Cristo en nuestras fuerzas. Y eso es imposible. Debemos ir a la cruz. Y con Él, juntamente crucificarnos para que Él viva en nosotros. Por último, para terminar, me quedan 4 minutos. No lo puedo creer. No, pero ya con esto sí termino. Vamos a tener probablemente, si Dios quiere, a un invitado especial. Y en uno de sus libros que he estado leyendo, cuenta una historia y dice, yo cuando era joven iba a la iglesia porque mis papás me llevaban. Y resulta de que yo en mi caminar, de muy pequeño, leía harto la Biblia y él decía, y lo que me empezó a pasar era que yo, en las personas que servían, en los músicos, en el pastor, yo no veía lo que leía en la Biblia. O sea, yo leía en la Biblia lo que decía Pablo, pero yo miraba que todos tenían como una doble vida, nadie era consecuente con su testimonio. Entonces eso hizo que finalmente yo dijera, lo que dice la Biblia es mentira, porque no se puede vivir. O sea, yo veo, si las personas que yo conozco, que yo considero que son mucho más consagradas que yo, que soy nuevito, no logran hacer lo que Cristo dice en la Biblia, todo esto debe ser mentira. Él se fue de la iglesia y pasó el tiempo. Y dice que ya pasaron unos, 4 o 5 años, y un amigo, por gracia del Señor, lo invitó a la iglesia, le dijo, vamos, si tú eres de acá, vamos, va a ir un pastor invitado. Llegó al culto y era un pastor misionero, y este pastor dice que cuando empezó a compartir la palabra, él empezó a compartir su testimonio de lo que había sido todo lo que hace en las misiones. Él empezó a ver, en él yo veo lo que leí aquí en la Biblia. En él yo veo lo que leí en todas las historias. Entonces, si hay una persona en la cual yo puedo ver a Cristo, es porque lo que dice la Biblia es real. Es real. ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? Cuando alguien ve tu vida, ¿se va de la iglesia o dice lo que dice la palabra es real? Quiero que en este momento hacer 2 cosas. Puedas cerrar tus ojos por un momento y pensar en lo siguiente. Pensar en que si dentro de ti hay vida, hay fruto. Y si hay fruto, ese fruto tiene que ser expresado. Y si es que a lo mejor tú eres de esas personas que considera que probablemente conozca el 2% de Cristo, puedas decirle, Señor, enciende mi corazón. Yo quiero conocerte, Señor. Enciende mi vida. Yo quiero conocer más del porcentaje que ya te conozco. Yo quiero que tu vida se haga realidad en mi vida. Yo quiero expresarte en todas las áreas, en mi matrimonio, con mis hijos. Yo quiero expresarte en mi vida diaria, en mi trabajo. Quiero que mis compañeros de trabajo vean y digan, ¿qué le pasa a él? No es como antes. Y es porque Cristo habita en nosotros.